¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas de Potosí Noticias? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, por sintonizarnos y preferirnos. Y bueno, pues hoy vamos a platicar con una mujer que tiene muchas facetas, todas relativas como a la comunicación, al arte, a la creatividad. Y hoy nos viene a platicar, pues, de varias cosas, pero antes quiero que la conozcan un poquito más. Nos gustaría conocer un poquito más acerca de su vida, su trayectoria profesional. Es coordinadora de la carrera de Ciencias de la Comunicación en una muy conocida universidad privada y está con nosotros Juliet Delgado. ¿Qué tal, Juliet? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy contenta de estar aquí con tu auditorio. Muchas gracias por la invitación y pues sí, como dices, tengo distintas facetas. Yo digo que soy mis distintas versiones, siempre en la comunicación, en los lenguajes, en el arte, en la cultura, en la educación, que tengo ya más de 21 años, 22 años en la educación superior, y también este camino me ha permitido hacer educación formal e informal en instituciones o en espacios culturales. Soy comunicóloga. Estudié una especialidad en cine, tengo también la maestría en educación y soy poeta, realizadora, guionista y bueno, como dices, experiencia en muchos entornos, muy agradecida definitivamente por todo el camino y por todas las personas con las que me he topado para mi crecimiento profesional y pues personal. Cuéntanos en esta faceta personal, profesional, digamos, de creatividad, realizadora, ¿qué has hecho? ¿Has hecho películas, cortometrajes? Cuéntanos un poco sobre esta parte. Mira, sí he hecho, voy a empezar como que no en orden. Tengo publicado un libro de poesía, El País de los Sentidos, en el 2016. También por ahí gané una beca del PECDA en el 2018. Escribí mi primer largometraje ficción, que es Los Sonidos de la Tierra. Sí tengo ya cortometrajes, son 5 cortometrajes ficción y tengo también 4 cortometrajes documentales. Actualmente también trabajo en mi próximo proyecto, en este sentido, otro proyecto de cine que me emociona mucho. Y bueno, pues también he trabajado mucho con la parte de la videodanza, el cine danza. Estoy muy cercana al lenguaje también de la danza, del cuerpo, de la imagen. Entonces, pues una trayectoria en distintos sentidos. La escritura es básica también para lo que genero y obviamente pues la parte del cine. ¿Qué es lo que más te gusta del cine, del arte, de la gestión cultural? ¿Qué encuentras en esos espacios? Fíjate que pues desde pequeña el arte y la cultura vivía en mi contexto familiar, quiero decirlo. Mis padres son maestros, bueno, mi mamá ya no está conmigo aquí en tierra, pero son maestros y siempre promovieron en mi contexto familiar la parte artística y cultural. Entonces, muy cercana a eso, tengo hermanos que son artistas también en distintas dimensiones. Para mí era muy común, entonces, en realidad creo que yo he aprendido a hacer interdisciplina. Yo soy una artista multidisciplinaria en el que combino la poesía, la imagen, el baile, obviamente la pintura, digamos que exploro en los distintos lenguajes y creo que es por la cercanía a esto. ¿Qué más me gusta? El cine es la amalgama para mí, siempre digo, por ahí me hicieron hace poco una entrevista, me explota el cerebro porque en el cine tiene toda la amalgama de todas estas áreas, ¿no? Las letras, la música, Lo visual. la puesta en escena, el sonido. Yo soy muy, muy sonora, entonces creo que ahí construyo estos universos y genero pues todas estas propuestas que a lo largo de la vida he podido realizar a través del lenguaje del cine. ¿Qué ocurre cuando una mujer quiere explorar todas estas áreas en un medio en un contexto como San Luis Potosí, que a veces todavía estamos un poco cerrados, un poco limitados? No es, digamos, Guadalajara o la Ciudad de México, en donde hay un montón de apoyos, espacios, instituciones que tienen escuelas especializadas de cine. Aquí estamos todavía un poquito en pañales en ese sentido. Sí las hay, aunque todavía estamos, yo diría, en proceso de desarrollo. ¿Con qué te has encontrado? ¿Cuáles son, digamos, los principales, no sé si llamarle obstáculos o pruebas o retos con los que te has topado a lo largo de estos más de 20 años? Fíjate que creo que para mí uno de los
de los principios importantes es que yo no tengo como un límite, es decir, no por ser provincia voy a no hacer las cosas, y creo que actualmente la misma capacidad que se tiene tecnológica y el propio mundo globalizado te permite conectarte con otras personas. Yo me siento afortunada porque en mi camino sí ha sido complicado, siempre hay el gremio del cine, siempre, bueno, ahora ya no tanto, pero al principio pues más dominado por pues realizadores. Sin embargo, a mí siempre en cierta forma aprendí de ellos. Tuve grandes maestros hombres, cineastas, en la especialidad en cine, en la carrera también de comunicación, en donde yo me enamoré del cine. Rubén Gaitán, por ejemplo, es un hombre que me enamoró, un maestro, un docente que me enamoró del cine por cómo podía compartirlo. Los retos, pues siempre los retos para levantar un proyecto, la cuestión financiera, tanto en lo público como en lo privado, pero en mi caso yo he tenido la fortuna de obtener algunos estímulos por parte de Secretaría de Cultura, y también buscar de manera independiente con la parte pues de la industria, de los propios gremios, de mi propio bolsillo para levantar proyectos. Y yo creo que pasa algo aquí en San Luis en particular. Yo creo que ya no estamos tanto en pañales, ya hay gente que ha salido de aquí a San Luis. Yo tengo mis propios estudiantes que se fueron a estudiar a San Luis, digo, afuera, a otros lugares, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, y gente que ha regresado y que se ha generado una comunidad más grande. Sin embargo, creo que luego pasa que entre el propio gremio, pues pasa que ahí estamos como unos con otros, pues también ayudándonos, pero a veces también falta hacer sinergias. Creo que falta hacer sinergias. Entonces, los retos más grandes para mí es, yo creo que vivir de esto, que creo que como todo artista, vivir del cine, vivir de las artes, vivir, no es fácil. En general, el mundo en México, los apoyos para el arte y el deporte, pues sabemos que son bajos, ¿no? Entonces, sí, a eso me refería, ¿no? Que estamos todavía muy lejos de poder vivir, los creadores, los realizadores, poder vivir de hacer cine, por ejemplo, en San Luis Potosí, como si hay otros casos quizá claro, en Guadalajara, en México, que son como los casos que un poquito claro, más conozco. Como creadora artística, ¿qué dirías que es lo más importante o cómo influye el arte, la cultura, el cine en la transformación de comunidades, sobre todo en un contexto de tanta violencia, de tanta inseguridad, de esta falta de cohesión social que existe, de hacer comunidad? San Luis Potosí, si bien todavía es una ciudad mediana en la que no se viven estos altos índices de violencia como en otros estados de la República, creo que en lo general, digamos, podríamos pensar que nos hacen falta más las ciencias sociales, las humanidades, las artes. La pandemia nos dio grandes lecciones en ese sentido, ¿no? Nos salvó el cine, a lo mejor a través de plataformas, claro. nos salvó un libro, algo de recreación en medio de toda esta tensión. ¿Cuál es la aportación que puede hacer precisamente todas estas artes visuales y en general la creación cultural? Bueno, sin duda alguna pienso yo que es un equilibrio en el mundo, en la vida, el arte y la cultura. También hablamos de generar identidad, ya lo decías tú, también de un tejido social también. En mi experiencia a partir del cine, como todos aquellos que leen mucho, que les gusta la lectura, el cine para mí me abrió horizontes pues culturales, también brincando de un continente a otro. Hace 20 años era mucho más difícil cruzar como el continente en cuestiones de contenidos, ideas, estaba más monopolizado todo lo que veíamos, todo lo que consumíamos. Ahora no, hay un montón de plataformas y formas de llegar a ellos, pero sin duda alguna el arte y la cultura es necesaria para una sociedad, para generar espacios de esparcimiento, espacios de comunicación, espacios de generación de pensamiento crítico, de exploración. También para mí el arte, por ejemplo, también sublimar el ser, la existencia, tú lo dices, con tantas situaciones sociales a las que nos enfrentamos, muy dolorosas, muy crueles a veces, y creo que también es importante que se cuenten las historias propias, que no consumamos solamente, por ejemplo, una industria de historias hollywoodenses, que no son nuestros relatos son pues ni siquiera a veces el propio cine que se hace en Ciudad de México, Guadalajara, o sea, porque finalmente todos vivimos, o sea, un potosino
una potosina vive de manera diferente sus espacios, sus olores, su cultura, sus paisajes sonoros, sentimos y vivimos de manera distinta porque tenemos una realidad distinta. También el arte y la cultura son reflejos sociales. Creo que a lo largo de la historia, por ejemplo, voy a poner el tema de las vanguardias cinematográficas, pues hicieron un parteaguas en cómo se veía el mundo, en cómo expresarlo, Alemania, Italia, Francia, y creo que también México, a través de muchas historias y muchos cineastas también lo han hecho, y también considero que San Luis Potosí es fuerte en esta parte de arte y cultura, y es necesaria, y yo sí invito a que se siga promoviendo el arte y la cultura. Hay una necesidad grande para las nuevas generaciones, para las infancias, que entren a estos espacios. ¿Qué le dirías tienes una maestría en educación? Claro. Además, por si fuera poco, todo lo que ya hace esta mujer, en donde a lo mejor tienes por ahí algunos tips muy concretos, muy sencillos, muy de casa, a los padres de familia, que tienen hijos a lo mejor en primaria, en secundaria, que están en estas etapas de formación y de despertar y de cuestionar, y en donde la niñera se ha vuelto el celular o la tableta, y que bueno, a lo mejor no está mal, pero también hay que ir ahí equilibrando cosas, cómo los acercas a estos contenidos. Tú lo viviste, decías, en tu casa, gracias a tus padres, siempre viviste en un contexto con todos estos temas. No se trata de ir a pagar los grandes conciertos o de ir a una taquilla donde te cuesta un ojo de la cara, a lo mejor un recital. No, aquí en San Luis hay opciones. ¿Qué les dirías a los padres de familia que nos están viendo, o a los maestros y maestras de escuelas públicas quizá, en donde el principal pretexto podría ser el recurso económico? No, es que está muy caro, está fuera de nuestro alcance. Y no, la cultura, yo tenía un profe que decía, la cultura está en todos lados, claro, y la cultura es todo, y la verdad es que creo que desde ahí podemos empezar a vivirla, a caminarla, a sentirla, a olfatearla. Sí, yo invitaría, sin duda alguna, a los espacios, la escuela. El principal sentido de la escuela es pues esta colaboración social, es decir, socialización del conocimiento. Entonces, el mundo se aprende de una forma, ¿no? Lo aprendemos en casa, posteriormente en las escuelas, y es necesario que el arte, así como el deporte, que creo que también potencializa muchas habilidades, el arte pueda estar dentro de las currículas. Yo sé que lo está, creo que hoy hay más cambios en la educación, pero cambia la concepción del mundo, la imaginación, la manera de cuestionarnos, la manera también de pararnos, y es una manera de ir formando también un pensamiento crítico necesario en este momento para discernir que un niño que consume o que no consume de contenidos digitales. Además, también creo que es una manera también de acercarte a ti, a conocerte, en el caso de los niños, de generar otros lenguajes, y es necesario para el desarrollo de muchas habilidades cognitivas, que obviamente la tecnología es un aporte y ahora hay que adaptarnos al contexto, hay que, digamos, acoplarnos, pero sin duda alguna puede manifestar muchas habilidades en los niños. Entonces es necesario que el arte, yo por ahí a través de la maestría en educación me fui hasta París a una ponencia proponiendo una estrategia didáctica para hacer cine en educación básica, puede ser en cualquier contexto, porque nos detonaba primero el pensamiento crítico para problematizar una situación de su entorno. Si no hay agua, falta de agua, entonces se le llama aprendizaje situacional. ¿Qué le pasa al niño si no hay agua? Pues no hay agua, no me puedo bañar, no puedo ir a la escuela, como este tipo de problemas, la escritura. Y empiezan a contar historias finalmente, claro, sus que ese historias es el cine. De su comunidad, y también es una manera de decir, aquí está pasando algo. O sea, toda mi colonia no tiene agua, o en mi colonia se vive mucha violencia, o en mi colonia ciertos problemas sociales que de manera personal y experiencial el niño vive, y a través de los distintos lenguajes es una manera también de sanarlo, de sacarlo, de expresarlo, y que sea escuchada una voz, ¿no?, de una infancia. Que cuenten historias, yo creo que finalmente ese es un gran recurso, ¿no? Que te cuenten historias platicadas escuchándolos, que te cuenten historias escribiéndolas, y bueno, si ya tienen ahí un celular y un iPad, pues, o una tableta, pues ya más, ¿no? Son muy hábiles, los chicos se construyen relatos. Muy intuitivos. Exactamente, ellos son nativos digitales, pero obviamente hay un analfabetismo en el sentido de las artes y de los lenguajes. Ahí es donde hay que trabajar, no es lo mismo alguien que lo estudia
a alguien que solamente de manera amateur empieza a hacer un video. Claro, así son las Son los primeros pasos, claro, quizá, claro, ¿no? desde luego. A lo mejor hay un Cuarón o un Del Toro. Desde luego, desde luego. Bueno, pues también hoy le hemos invitado porque yo quería que conocieran un poquito quién es Juliette Delgado y por qué anda en lo que anda, porque también está encabezando un festival interesante que va a ocurrir ya este fin de semana que viene. Cuéntanos de qué se trata, cómo se llama, dónde va a ser. Así es. Bueno, primero que nada quiero agradecer, yo estoy en la dirección académica, la directora general del festival es Margarita Sermen, a quien le mando un saludo. Ella me hizo la invitación a colaborar en este festival. La verdad me uní con mucho gusto, fue como de impronto, desde esas cosas que no esperas, pero estoy muy contenta porque justamente hay una mezcla de elementos muy interesantes para generar muchas cosas, para llevar el arte, la cultura, por supuesto el cine, la gastronomía, que San Luis Potosí tiene su gastronomía muy interesante. Entonces es una mezcla, es el Festival de Cine y Gastronomía de Armadillo, que se llevará a cabo este 5, 6 y 7 de junio, obviamente en Armadillo, y pues por ahí va a haber un montón de actividades bien interesantes, de verdad para toda la familia. Que me encantaría que pudieran por ahí ver el itinerario. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Armadillo Film Fest, y también estamos en Instagram, en YouTube, en Instagram y en Facebook también. Entonces tenemos mucha actividad, Lidia. ¿Por qué eres la directora académica? ¿Qué va a haber de la parte académica entonces? O sea, además de cine y además de comida, ¿qué más va a haber? Mira, tenemos planeado, bueno, va a haber proyección de películas, tenemos Como agua para chocolate y Me late chocolate, va a estar también el actor Rodrigo Munray, él va a estar también inaugurando con nosotros el sábado lo que es este festival. A la par tenemos 3 actividades interesantes a todos aquellos amantes de, por ejemplo, de hacer contenidos para redes sociales y fotografía y lo que es la gastronomía. Tenemos un taller que es de fotografía, food styling cinematográfico. Se va a tratar de generar contenidos de fotografías a ciertos platillos que tengan un lenguaje de cine. La dará Pablo Melgoza, que es un gran cinefotógrafo, realizador audiovisual. Y también por ahí estaremos con una charla bien interesante, los invito, estará a cargo de Rubén Gaitán, que es crítico de cine, un gran profesor de cine y bueno, ya tiene de verdad gran trayectoria. Estará hablando, por ejemplo, de películas mexicanas, sobre cómo la comida es protagonista en cada historia y son películas de nuestro cine y se me va a hacer muy, muy interesante. Y por ahí pues la invitación de un taller que voy a dar, Lidia, que es un taller justamente para el público infantil. Se llama Cine, Imaginación y Chocolate. Vamos a escribir historias partiendo también, yo mezclo aquí interdisciplinariamente la pintura y para desarrollar pues esos mundos imaginarios de los niños y posteriormente pasar a la escritura ya de una historia, de un guión de cine, de manera corta, porque pues no nos podemos alargar, pero por ahí están invitados. Esto va a ser el 6 de junio, el sábado, de 4 a 6 de la tarde, mi taller, y los demás estarán de 10 de la mañana a 12 el mismo sábado. Dos de mis cosas favoritas, el cine y la comida. ¿Qué les digo? A ver, ¿por qué decidieron unir precisamente estas dos expresiones tan importantes, tan presentes en la vida del mexicano? Creo que efectivamente todo el mundo tenemos una historia con la comida, pero también todas estas historias que a lo largo de nuestra vida se van entretejiendo. Sí, yo creo que eso es lo más interesante del festival y que también hablamos de una parte de turismo que también arropa esta parte, generar también movimiento en otros espacios. Y bueno, pues es finalmente la mirada aquí de Margarita Sermen, yo lo voy a decir, porque en este caso yo fui invitada a colaborar. Y también, por ejemplo, la directora Alejandra, que es también de la red de festivales de pueblos mágicos, que están ellas encabezando todo este festival y que a mí me toca estar en la parte académica, obviamente por la trayectoria y que sin duda alguna pues va a ser sensacional poder, por ejemplo, estar viendo un concurso de parrilleros que va a haber en la tarde en la plaza principal de Armadillo. Va a haber catas también de pues de vino. Ahí tenemos también distintos pues empresarios que están ahí colaborando con nosotros y también presentaciones de algunos grupos de artistas. Entonces empieza a abrir, el viernes se inaugura con una exposición también de artistas, de mujeres, de artistas, y esto es bien importante, son si no me equivoco más de 24 artistas, mujeres. Entonces está abriéndose camino, descentralizando, como lo hablábamos, de San
San Luis Potosí, porque aquí ya hay muchos festivales de cine, pero creo que la comida, pues la comida es algo bien importante y cultural de un lugar como en San Luis Potosí. Y efectivamente, ¿no? Yo creo que cada platillo típico te retrata una época, te retrata una historia y te va haciendo participar de esas pequeñas microhistorias que le van dando sentido a un pueblo, a una comunidad. Entonces, 5, 6 y 7 en Armadillo de los Infantes. ¿Todavía se llama Armadillo de los Infantes oficialmente o nada más es Armadillo? Es Armadillo de los Infantes. Sí, ¿verdad? Bueno, porque por cierto, si usted no sabe, Armadillo, precisamente por eso se llama así, Armadillo de los Infantes, porque los hermanos Infante abrieron ahí una de las primeras imprentas. No recuerdo correcto, el dato, me va a regañar ahí una buena amiga, pero bueno, pues creo que hay mucha historia detrás de este municipio. Y a ver, ¿como cuánto se hace de aquí a allá? Yo honestamente fui hace como más de 30 años y no me acuerdo. Pues mira, aproximadamente entre 40 minutos, 1 hora. ¿Está en la carretera 57 o se puede llegar por otra vía? Yo la he visto ahí en la carretera 57. Sí, es correcto. Fíjate yendo a Matehuala. Sí, es correcto. Fíjate que realmente es un lugar al que por algunos restaurantes la gente va, por ahí hay un hotel importante que forma parte también de nuestra red, donde se van a dar los talleres, no sé si lo pueda decir. Sí, no, pues sí, Armadillo Mágico, ahí van a ser sede de los talleres, entonces es un lugar pues también en donde te desconecta de la ciudad, te desintoxicas un rato, ¿no? De las prisas que traemos todo el tiempo. De la tecnología, y que a todos nos cuesta. Yo siempre estoy muy pegada a veces al celular con tanto trabajo y todo, pero sí creo que hace falta respirar otro aire. Ver otros paisajes, ver ¿no? otra gente también, y esos encuentros de diálogo son necesarios. Va a haber un conversatorio el domingo con Matienzo, que es un cineasta que ahorita está sonando mucho por una película que está en cartelera y que, bueno, que la verdad da mucho gusto que artistas potosinos sigan surgiendo. Y va a estar también Rodrigo Munray y Alejandra, que es la directora de festivales de Pueblos Mágicos, van a estar conversando sobre justamente, ¿no?, lo que se requiere para seguir gestionando espacios, lo difícil que es hacer cine, la trayectoria de un actor como Rodrigo Munray en el sentido de seguir vigente en la pantalla, porque pues es un reto, o sea, vienen nuevas generaciones y la verdad es que es un reto poder estar vigente y actualizado, porque el mundo va muy veloz. Además de esta oferta cultural, ¿qué impacto esperan tener en la economía, el turismo en Armadillo? Y bueno, pues particularmente con esta importancia de que no todo sea en la capital, ¿no? Porque ya hemos padecido la centralización durante muchos años. Fíjate que a mí me pareció muy inteligente la decisión. ¿Es la primera edición, perdón? Es la primera edición. Esperamos tener muchas más ediciones. Es la primera edición, está en Armadillo de los Infante, y me pareció muy inteligente la decisión de descentralizarlo, de llevarlo a Armadillo, para que justamente también nosotros salgamos a otros espacios y también porque hay una red grande con otros estados en los que están interesados en conocer otros lugares, otros espacios, y creo que Armadillo es un lugar ideal. Por ahí alguien decía, bueno, es que no hay mucho que ver, pero bueno, ya diste un dato importante de historia. Y es también ir a esos lugares, hacerlos, poblarlos y sobre todo acercar a otras comunidades lo que normalmente nosotros tenemos en Capital, que luego ni siquiera vamos, ¿no? O asistimos a toda la oferta de cultura y de arte que hay. Entonces yo creo que es importante acercar el arte y la cultura a otros espacios. Entonces, sin duda alguna también la parte del turismo, la parte de la gastronomía, de hacer crecer y que otros lugares también en cuestión de economía estén creciendo. Me va a regañar mi maestra de historia regional. Prometo hacerles una cápsula antes de que termine el domingo en torno a la historia de la imprenta en Armadillo de los Infante. Saludos a la doctora Monroy. No me regañe, voy a corregir este olvido que tuve, este lapsus. ¿Hay costo? ¿Se tiene que inscribir la gente? ¿Dónde? ¿Todo es gratis? Mira, ¿todo cuesta? Las actividades de los talleres son completamente gratuitos, la cuestión de los conversatorios, la mayoría de las actividades son gratuitas, por ahí hay una cuestión de catas y todo, que véanlo en el itinerario, ahí sí tiene cupo limitado y sí hay un costo, pero en general el festival es totalmente gratuito para que la gente prácticamente vaya, se dé una vuelta. Como comenté, ahí va a haber, por ejemplo, algunos artistas invitados, va a haber un grupo también que va a estar tocando por la noche, ambientando, la proyección de las películas el sábado, o sea, va a estar muy movida, en este caso, pues el centro de Armadillo, con mucha actividad, y yo creo que, o sea, es un buen momento de hacer otra cosa distinta e irnos
pasar con la familia un rato, y todos aquellos amantes del cine, pues por supuesto, y de la gastronomía y del vino. No, bueno, ya nos están haciendo un llamado ahí. Y de un cielo estrellado, que es muchas veces lo que a veces en se la nos ciudad, olvida voltear en la ciudad, a ver ¿no? al cielo, no puedes. Ver otros paisajes, las nubes, el sol, qué sé yo. Seguramente vamos a encontrar también ahí cosas muy interesantes, ¿no? Bueno, pues es una mezcla perfecta, ¿no? Entonces, todos invitados a este Festival de Cine y Gastronomía en Armadillo. Juliet, muchas gracias. ¿Algo más que gustes compartir? Pues primero que nada agradecerte a ti, a Potosí Noticias, por la invitación, invitar a todo el auditorio a que se una con nosotros al festival 5, 6 y 7 de junio, y por supuesto también a que siga creciendo el arte y la cultura en nuestro estado. Muy bien. ¿Va a haber algún traslado que estén organizando ustedes, salidas desde aquí, o cada quien llega por sus propios medios? Cada quien llega por sus propios medios, por sus propias cuentas. Esperemos para la próxima edición del festival tener también ya estas rutas que son necesarias también. Creo que también sería una manera, pero en esta primera edición cada quien llegaría por su lado, y bueno, pues los esperamos por allá, Lidia, te espero por allá, los espero muchas por allá. Bueno, pues muchas gracias, ya estaremos, y si no teníamos a ti de corresponsal, nos mandas ahí toda la información y aquí la estaremos compartiendo. Perfecto. Con todo el auditorio. Gracias, Juliet Delgado, por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias a ustedes que nos acompañaron, estuvo en los controles técnicos mi compañero Emilio Hernández, soy su servidora Lidia Huache, y nos vemos en la próxima conexión que tengamos a través de Potosí Noticias. Hasta la próxima.